El PIT-CNT expresó preocupación por la inminente firma del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, prevista para el sábado 17 de enero en Asunción. El presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano, reclamó que el gobierno, las cámaras empresariales y la central obrera ya deberían haber iniciado el trabajo para minimizar el impacto que puede ocasionar la llegada de productos europeos al mercado uruguayo. Este martes, la vicecanciller Valeria Susaki va a recibir a una delegación de la central sindical que pedirá instalar una mesa de trabajo. Buen mediodía, es un gusto recibirlos en esta edición de MBD Noticias, donde nos encontramos con 30 grados de temperatura en estos momentos en Capital. El cielo se presenta claro, algo nuboso, con vientos variables del sector noreste, con una intensidad de hasta 40 kilómetros en la hora y rachas de hasta 50 kilómetros en zonas costeras. La máxima de hoy es la que estamos viviendo, con 30 grados de temperatura. Y con esta imagen de la bahía sobre Montevideo, les contamos algunos de los cortes que están programados. Hermano Damasceno, desde Nueva York hasta Asunción. El corte se extenderá hasta el 19 de enero por trabajos de saneamiento. Lorenzo Carnelli, desde San Salvador hasta Isla de Flores. El corte será hasta el 21 de enero por trabajos de saneamiento. Algunos de los temas que vamos a desarrollar hasta las 13:30. La Intendencia de Montevideo evalúa los daños del temporal del fin de semana y el Ministerio de Ganadería sí declara la emergencia agropecuaria por sequía en algunas zonas del país. Uruguay proyecta recibir más de 3,3 millones de turistas en 2026, con una temporada estival que se perfila igual o mejor que la anterior, declaró el ministro Pablo Menoni. Una serie de correos electrónicos dan cuenta de que los 4 socios de Conexión Ganadera estaban al tanto de las finanzas de la empresa previo a la muerte de Gustavo Basso en noviembre de 2024. El Poder Ejecutivo realizó modificaciones al régimen general de beneficios derivados de la Ley de Promoción de Inversiones, según explicó, para promover la inversión y el crecimiento económico. Según grupos de derechos humanos, las manifestaciones contra el régimen del Ayatollah Jamenei en Irán han dejado al menos 490 víctimas entre los activistas y 48 en las filas de las fuerzas de seguridad, mientras que se cree que la cifra de detenidos a lo largo de semanas de protestas pasa de las 10.000 personas. Ya llegando prácticamente a mediados de enero, ya hay algunas evaluaciones respecto a lo que ha sido el ingreso de turistas. Uruguay proyecta recibir más de 3.300.000 turistas en 2026, con una temporada estival que se perfila igual o mejor que la anterior. Esto lo dijo el ministro Pablo Menoni, el ministro del sector. Según cifras de migraciones, desde el 20 de diciembre hasta el 8 de enero ingresaron al país más de 470.000 personas. Uruguay se prepara para un 2026 récord en materia turística, según el ministro de Turismo, Pablo Menoni, que aseguró que el país espera recibir entre 3,3 y 3,5 millones de visitantes a lo largo del año, impulsado por una estrategia de promoción internacional y mejoras en la conectividad. Estamos esperando una temporada tan buena o incluso mejor que la del año pasado, afirmó el jerarca en una nota realizada en el portal de Presidencia. La política de promoción se ha intensificado especialmente en el sur de Brasil, incluyendo San Pablo, una región con más de 51 millones de habitantes, según destacó. En paralelo, el ministerio busca captar mayor volumen de turistas provenientes de ciudades argentinas como Rosario y Córdoba, de donde actualmente llega apenas el 3% de una población potencial de 3 millones de personas. Menoni destacó además los beneficios fiscales para turistas no residentes, como la devolución
reducción total del IVA en alojamiento, gastronomía y alquiler de vehículos sin chofer. Según encuestas oficiales, esta medida alcanza una valoración superior a 8,5 sobre 10 entre los visitantes extranjeros. El ministro subrayó también el peso del sector en el empleo, con más de 120.000 puestos de trabajo directos, mayoritariamente en pequeñas y medianas empresas que constituyen una prioridad para las políticas públicas. En materia de conectividad, el jerarca valoró la incorporación de vuelos estacionales entre San Pablo y Punta del Este, así como las rutas Córdoba, Punta del Este y Porto Alegre, Punta del Este. Por otro lado, se conocieron datos de la Dirección Nacional de Migración que confirman el buen inicio de la temporada. Entre el 20 de diciembre y el 8 de enero ingresaron al país 473.626 personas, de las cuales casi 220.000 fueron argentinas y más de 50.000 brasileñas. También se registró el ingreso de 11.550 estadounidenses, 8.700 paraguayos y el retorno de 138.000 uruguayos residentes en el exterior. El principal punto de ingreso fue el departamento de Colonia con más de 100.000 personas, seguido por los pasos terrestres con Argentina en Paysandú, Salto y Río Negro, que concentraron más de 216.000 ingresos, mientras que el Aeropuerto Internacional de Carrasco recibió más de 62.000 personas en ese periodo. Tras conocerse una encuesta sobre la forma de vacacionar de las familias, el sociólogo Fernando Filgueira señaló que los resultados constituyen una radiografía de Uruguay. En base al trabajo de la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y El Observador, Filgueira concluyó que 50% de los uruguayos tienen nulo o acotado descanso en verano y que el modelo vacacional perpetúa el trabajo no remunerado en las mujeres. Está fuertemente vinculado a los estratos de ingreso y está también vinculado, obviamente, a la condición de trabajador, trabajadora formal o informal, en donde los informales no pueden cerrar su empresa, ¿no? No pueden dejar sus actividades muchas veces. Y bueno, pueden encontrar espacios propios para hacerlo, pero no tienen un marco legal que estructura los tiempos por un lado y los recursos por el otro para darlos. Ese 30% hay que agregarle más o menos un 20%, que declara que en verdad se toma vacaciones o 2 días o menos de una semana. Es un periodo relativamente corto, bastante corto, ¿sí? Un 50% de la población uruguaya nos está diciendo que tiene o nulo tiempo de descanso, más allá de los fines de semana o de algún feriado, en este periodo, o que se toma periodos relativamente acotados. Por otro lado, Filgueira explicó por qué el modelo de vacaciones determina la forma en que la transitan mujeres y hombres. El modelo de vacaciones como un bloque de tiempo que se toma libre de lo que sería el trabajo cotidiano, estructurado, diario, de 8 horas, está muy pensado para el modelo de hombre proveedor, de cuando el hombre era el jefe de hogar, proveedor, y la mujer se quedaba en el hogar. Entonces las vacaciones eran el descanso del varón, no era el descanso de la mujer, porque la mujer seguía teniendo que cuidar. Bueno, es muy diferente que se vayan todos de vacaciones y hombres y mujeres participen activamente en el lavado, en la comida, en el cuidado, o que la mujer lo continúe haciendo. Ahora vamos con otros temas, con información que surge desde exteriores y tema de balances de lo que fue el fin de semana. Eduardo Delgado, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Pilar, un gusto saludarte. Así es, conocer un poco más del impacto del temporal del pasado sábado, que incluyó fuertes vientos en Montevideo. Y para eso estoy con el prosecretario general de la Intendencia, Diego Olivera, a quien le agradezco estos minutos y le consulto las principales consecuencias de este evento climático en la capital. Bueno, nosotros recepcionamos en el Centro Coordinador de Emergencia que coordina la Intendencia de Montevideo unas 350, no denuncias, sino eventos, porque denuncias son muchos más en la medida que varios vecinos denuncian la misma situación. Unas 320 fueron de arbolado.
¿sí? O sea que fue la predominancia, la mayor afectación fue sobre el arbolado, ya sea caída de ramas o incluso caída de árboles. Por suerte, sin ningún impacto en lesiones de personas, sí algunos vehículos que resultaron afectados y mucha afectación al tendido de alumbrado o de electricidad, lo cual requirió mucho trabajo con UTE. Tuvimos unos 20 y pocos situaciones de saneamiento, bocas de tormenta que resultaron obstruidas, pero fueron más bien puntual. Realmente fue una jornada muy centrada en la afectación sobre arbolado, bueno, producto de unas rachas de viento de entre 80 y 90 kilómetros por hora que además persistieron prácticamente a lo largo de toda la jornada del sábado. Y más allá de hecho puntual, ¿cómo se prepara y cómo actúa justamente la Intendencia ante este tipo de eventos que a veces son poco predecibles, ¿no? Bueno, nosotros tenemos como Intendencia una previsión muy importante de cuadrillas de arbolado que están preparadas para casos de emergencia. Eso, Departamento de Desarrollo Ambiental, a través de su división de áreas verdes, es la encargada justamente de dar una respuesta. Realmente se dio un volumen de respuesta muy elevado. Al día de hoy queda un 30% para subsanar, pero claro, es ese 30%, digamos, que no tenía afectaciones graves, que fue quedando un poco para después y que en el correr del día de hoy y a lo sumo en la mañana de mañana martes se terminará de resolver. Luego lo que hacemos, lo que nos toca, digamos, por la normativa de emergencias a nivel nacional, es coordinar el SECOED Montevideo y ahí, bueno, una muy buena comunicación con todos los organismos nacionales que brindan apoyo en distintos casos. Bueno, como te decía, acá hubo que trabajar mucho con UTE, que fue, digamos, el principal organismo involucrado en lo que fueron los cortes de energía eléctrica. Y días atrás se presentó el presupuesto ante la Junta Departamental y vi que uno de los puntos que tiene como objetivo la Prosecretaría es fortalecer, ¿no?, la capacidad de respuesta institucional y territorial ante estas situaciones de emergencia. ¿Qué hay previsto para este quinquenio en ese sentido? Bueno, nosotros, como te decía, al nivel departamental está resuelto. Lo que queremos es trabajar mucho más con los municipios, ¿sí? En esa respuesta más cercana, más inmediata. La normativa nacional también prevé la conformación de los centros coordinadores a nivel de municipios, 8 municipios en Montevideo, cada uno con sus características distintas y por lo tanto sus matrices de riesgo o el impacto que pueden tener los distintos tipos de emergencia son diferentes. Claramente ayer los municipios costeros tuvieron un tipo de realidad, los municipios, digamos, del interior o de la frontera con Canelones tuvieron otro tipo de realidades. Entonces esa mirada más cercana al territorio en los municipios es uno de los desafíos que tenemos para este periodo con el Centro Coordinador de Emergencias y también una mayor digitalización de todo lo que es el procesamiento, bueno, de denuncias, de construcción de estadísticas, porque de alguna manera cuando uno hace una mejor lectura de cada uno de los eventos que van pasando, obtiene lecciones aprendidas que pueden mejorar la respuesta hacia el futuro. Esos son un poco los énfasis que pusimos en el mensaje presupuestal. Muchas gracias por estos minutos, muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes. Pilar, como decíamos, un balance de lo ocurrido el pasado sábado con este temporal, que bueno, agarró buena parte del país, pero también tuvo unas consecuencias en nuestro departamento en Montevideo. Es así, Eduardo, muchísimas gracias y vamos a ver otros temas que están vinculados con el tema de la lluvia o la falta de ella, por ejemplo, con la emergencia agropecuaria. El Ministerio de Ganadería está analizando por estas horas si declara finalmente la emergencia agropecuaria por sequía en algunas zonas del país. En diálogo con Radio Monte Carlo, el ministro del ramo, Alfredo Frati, dijo que no descarta tomar medidas, pero que serán por consenso y en base a cuestiones científicas. En esa línea explicó que hay una cantidad de medidas que pueden adoptarse sin recurrir a la declaración de emergencia. Yo creo que ahora declarar una emergencia una vez después de esta lluvia, no sé si se va a entender, ¿no? Y por otro lado, se sabe que hay medidas que podemos tomar nosotros y hay otras que tenemos que pasar por el Ministerio de Economía, que ya no digo que vamos a tener el apoyo si esto era necesario, porque el fondo de emergencia como tal es un fondo que está que lo recibimos sin recursos. Pero bueno, veremos qué es lo que vamos a hacer. Tampoco está descartado que en algunas horas la podamos tomar, ¿verdad? Pero bueno, eso lo tenemos que discutir entre lunes
entre lunes y martes, y después vamos a anunciar cuáles son las medidas que creemos que se deben de tomar. Este martes a las 10 habrá una nueva reunión en el Ministerio de Ganadería con el Instituto Uruguayo de Meteorología y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA, para analizar la situación tras las lluvias del fin de semana, y a las 17 horas se recibirá a representantes de las gremiales lecheras que han manifestado preocupación por los efectos de la sequía. Y desde el PIT-CNT se observa con preocupación la inminente firma del acuerdo entre bloques Mercosur y Unión Europea, que se va a concretar el próximo sábado en Asunción. El dirigente Danilo Dárdano dijo que el gobierno, las cámaras empresariales y la central obrera deben empezar a trabajar ya para intentar minimizar el impacto que pueda ocasionar la llegada de productos europeos a nuestro mercado. Preocupación, porque va a haber ganadores y perdedores. Incluso en el día de hoy les solicitamos de forma formal una reunión a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, porque nos preocupa realmente que no nos suceda lo mismo que cuando arrancó el Mercosur, que nos inunden de productos con alto valor agregado desde Europa y nosotros sigamos primarizando nuestra economía a nivel regional y especialmente en nuestro país. Por tanto, deberíamos trabajar en conjunto con el gobierno, las cámaras empresariales, para que minimizar los impactos y prepararnos para ese ingreso de productos europeos. ¿Qué se le plantea concretamente a las autoridades para blindar las fuentes laborales uruguayas? Creo que lo principal es que estemos de acuerdo que esto va a ser perjudicial en varios sectores. Y ahí, ¿qué planificación? Si no podemos hacer una hoja de ruta que nos permita ir mejorando la competitividad genuina de la producción nuestra, de la industria nuestra, la formación profesional, y ver que, aparte de un sinceramiento industrial, en qué nichos o en qué sectores nos podemos insertar, ¿no? Pero esto es para hoy, ya hay que trabajar, porque si no, lo que nos va a suceder, reitero, no va a ser como en los 90, ¿no? Que cerraban miles de fábricas en Uruguay. Para el dirigente, la mayoría de los sectores de la industria uruguaya se verán perjudicados. En ese sentido, Dárdano afirmó que el Consejo Nacional de Industria, que se reúne en febrero, realizará varias propuestas para mitigar eventuales impactos negativos. Una serie de correos electrónicos dan cuenta de que los 4 socios de Conexión Ganadera estaban al tanto de las finanzas de la empresa previo a la muerte de Gustavo Basso en noviembre de 2024. Al declarar en Fiscalía, tanto Daniela Cabral, Ana Ujedekov y Pablo Carrasco aseguraron que el único que conocía la situación financiera de Conexión Ganadera era Basso. Que estos mails que han salido durante los últimos 3 días en distintos medios de comunicación realmente son algo que no estábamos considerando y cuya legitimidad o fehaciencia desconocemos. Así definió la abogada Graciana Belenda los correos electrónicos divulgados, en particular uno en el que Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, dirigió a Ana Ujedekov el 22 de octubre del 2024, un mes antes de que Basso falleciera. El texto muestra que los socios de la empresa estaban en busca de dinero para hacer frente a la crisis financiera de Conexión Ganadera. Hola Ana, nosotros acá estamos frente a todo este aluvión de pagos y cancelaciones. La verdad muy angustiados, sacando dinero de Gustavo Basso negocios rurales. Luego agrega Cabral en el mismo correo, lo que entra por un día no da ni cerca. Para ayer teníamos menos 600.000 y pico de dólares. También le encomendaba intensificar la publicidad para hacer frente a la situación crítica. La abogada Graciana Belenda puso en tela de juicio el origen de esta filtración. Es muy poco probable conocer cuál es la fuente, qué pasó, si existieron, así como si provienen efectivamente de un hackeo como se ha sostenido o por el contrario estamos ante una filtración. Partiendo de que estamos ante personas con conflictos de intereses entre sí, entendiéndose por tales, socios y mandos medios, realmente es muy aventurado sostener, o al menos carecemos de elementos para deslindar o definir si efectivamente estamos ante un hackeo o una filtración tendiente a acreditar a una parte a costa de desacreditar a otra. El 23 de octubre del 2024, Ujedekov le contestó a Cabral con copia a Carrasco. Propaganda estamos a full y viene bien. Hay consultas e ingresos. Estamos preparando conseguir un socio grande. Todo lo que podemos hacer estamos haciendo. Beso. Estamos a días justamente de la audiencia de Daniela Cabral Viler, la viuda de Gustavo Basso.
Por ende, no se eligió un día cualquiera o una fecha randómica para hacer públicos estos correos electrónicos. Si esto se confirmara, estaríamos ante una posible, ante maniobras con apariencia delictiva, en tanto se estaría entorpeciendo la investigación y eventualmente procurando suprimir o modificar prueba. Tenemos clientes que justamente suscribieron contratos en la misma fecha que se daban aparentes o presuntas comunicaciones, detallando la crítica situación de Conexión Ganadera. En la Fiscalía, Yudikov responsabilizó a Basso de la estafa de Conexión Ganadera y manifestó enterarse de la maniobra después de su muerte. Mientras tanto, Cabral declaró que no estaba al tanto de la operativa. Y seguimos en tema porque tiene más información nuestro compañero Federico Jurkovic desde Exteriores. Federico, buen mediodía, ¿cómo estás? Así es, Pilar. Estamos aquí en el Parlamento porque este es un tema que importa mucho a la sociedad en su conjunto y después a determinados sectores según el área de influencia que tenga. Están los damnificados, está la clase política que fue observada de alguna manera por cómo pudo ser que esta estafa creciera hasta tal punto si había legislación necesaria, pero a medida que pasan los días y a un año de que estallara el escándalo, hay ribetes que redoblan la sorpresa por las implicancias que tienen. En las últimas horas, a la espera de lo que decía la abogada y que se retome la causa cuando termine la feria judicial, surgieron nuevos elementos que obligan a reposicionarnos sobre el tema y ver nuevas aristas. Esto surgió a raíz de una denuncia de uno de los afectados, que a su vez es una persona influyente en la sociedad uruguaya porque es politólogo, está vinculado a sectores políticos, a los medios de comunicación y a través de sus redes sociales, hablamos de Francisco Fay, vinculó las operaciones de Conexión Ganadera con la Fundación Sofía, que pertenece a la Iglesia Católica y que fue creada en 2014 para la compra de liceos y colegios católicos que estuvieran en crisis. Todo eso es lo que plantea Fay y resumimos en este tape para después sí presentarles a nuestro invitado. Los nombres de Conexión Ganadera e Iglesia Católica Uruguaya ya habían estado asociados al inicio del caso, cuando en febrero de 2025 se supo que, entre otras dependencias eclesiásticas, las diócesis de Canelones y de Florida figuraban como estafadas por la empresa que captaba dinero para falsas inversiones. Sin embargo, a un año del estallido, la realidad sería otra si se confirman las recientes denuncias públicas. El vínculo de Conexión Ganadera con la Iglesia Católica a través de la Fundación Sofía es tremendamente grave, denunció el politólogo Francisco Fay, uno de los estafados, que es editorialista del diario El País e integra el Partido Nacional. De acuerdo con esta versión, la Fundación Sofía, nacida en 2014 con el objetivo principal de comprar liceos católicos que estuviesen en crisis para evitar que cerrasen, sería parte de una trama de blanqueo de capitales. Al respecto, Fay afirmó que Sofía sirvió de refugio a bienes robados de Conexión Ganadera gracias a que Marcela Carrasco, hija de Pablo y su primera esposa, ejerce como directora ejecutiva de la fundación que, tal como lo enfatiza Fay, maneja dineros de donaciones para a continuación señalar: ¿verdad que es de los mejores métodos para lavar dólares? Acto seguido, el politólogo le pregunta a un potencial lector de su posteo: ¿ya hizo usted el vínculo entre lavar dólares, Fundación Sofía, familia Carrasco, desfalco, estafa de Conexión Ganadera, entradas de dineros en efectivo sin ningún control desde el exterior, Iglesia Católica institucional? Sobre esto último apunta que el cardenal Daniel Sturla es el presidente de la Fundación Sofía. Luego de conocida la denuncia, Sturla contestó este sábado por redes sociales negando rotundamente que la fundación haya sido utilizada como un mecanismo de lavado de activos. Añadió que acusaciones de ese tenor, basadas en prejuicios y suposiciones, provocan un enorme daño. Bien, parte de la información que publicaba Fay viene y tiene relación con aquellos correos electrónicos que se conocieron en las últimas horas y que muestran cierta conocimiento de que se estaba ante ya una estafa consumada porque no había fondos posibles para hacer frente a todos los contratos que tenía Conexión Ganadera, y así se habla de correos electrónicos y de audios que tendría
la voz de Carrasco anunciando que había que sacar determinados animales porque no había posibilidad de hacer frente. En este contexto es que aparece entonces la Iglesia Católica, que al principio de que se conociera la estafa apareció su vínculo de alguna manera por inversiones que había realizado la diócesis de Canelones y de Florida, por ejemplo, y en las últimas horas el cardenal Daniel Sturla, como en su momento, negó rotundamente cualquier vinculación. Sin embargo, desde el Parlamento, y aquí le presento a nuestro invitado, el senador Eduardo Brenta, se empiezan a reclamar que también se investigue esta información que aportó FAI. Senador, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, buenos días, un gusto. Realmente nosotros nos sorprendió el fin de semana el editorial de Francisco Fay, al cual conozco porque participamos durante mucho tiempo, compartimos un panel en un programa televisivo, tenemos posiciones políticas absolutamente distintas, pero lo he visto siempre una persona seria cuando ha hecho afirmaciones sobre distintos temas. En particular me sorprendió esta información de la posibilidad, porque él así lo aclara, ¿no?, de que efectivamente se hubieran desviado fondos de Conexión Ganadera a la Fundación Sofía, que era presidida por una hija o familiar de Pablo Carrasco y a su vez otras personas vinculadas a la actividad política. En virtud de este hecho, nosotros sabemos, obviamente, la justicia está actuando, la Fiscalía está actuando básicamente atrás de delitos claros, ¿no?, como son estafa, etcétera, pero aquí aparece otro delito, eventual delito, comprobable o no, digamos, que deberá, en nuestra opinión, ser investigado, que tiene que ver con la posibilidad de que se hayan lavado activos de Conexión Ganadera por la vía de esta fundación. Esto es lo que surge de ese editorial del Diario del País que suscribe Francisco Fay y por lo tanto, ante ese hecho y en virtud de que el gobierno uruguayo está sumamente interesado en lo que tiene que ver con perseguir el delito de lavado de activos, en particular en los temas vinculados al narcotráfico, pero yo digo en términos generales, el delito de lavado de activos podría estar presente en este hecho. Bueno, hay organismos, ¿no? El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, ha tomado la iniciativa de articular a todos los organismos que están vinculados a la posibilidad de investigación en estos temas, en la unidad de acceso de la UIAF del Banco Central, la CENACLAF, la JUTEP, un conjunto de organismos que tienen roles en lo que tiene que ver con lucha contra la corrupción y el lavado de activos. Bueno, nos parece que corresponde que no en el negocio particular de Conexión Ganadera, que es un negocio entre privados, pero si aquí ha habido desvío de fondos, eventualmente, bueno, el Estado así, en ese caso, tiene que dar un seguimiento a los efectos de comprobar si hay que adjuntar a los delitos que ya se acusa a las personas responsables de Conexión Ganadera un nuevo delito que sería el de lavado de activos. ¿Qué le parece la salida al cruce, llamémoslo así, de Sturla, negando rotundamente cualquier vínculo, no dejando espacio a que quizás alguna persona individualmente haya usado las estructuras eclesiásticas para esto? Bueno, yo no desconozco el vínculo de Sturla, sé que formalmente preside la Fundación Sofía, ni siquiera conozco la actividad, sé que atiende a estructuras educativas y demás. Me parece que tiene todo el derecho de responder lo que quiera, pero más allá de las respuestas, que pueden ser válidas, obviamente, lo importante aquí es comprobar si hay delitos consumados o no, y independientemente de las opiniones mías, de Fay, de Sturla o de quien sea, la comprobación la tienen que hacer los organismos especializados y luego, obviamente, la justicia. Gracias, senador. Pilar, volvemos contigo. Entonces, desde la política, las primeras repercusiones ante esta nueva posible vía de investigación en torno a Conexión Ganadera. Seguimos trabajando para la edición central. Volvemos contigo. Bien, muchísimas gracias, Federico. Les contamos que el gobierno iraní afirmó que estaba preparado para negociar en un marco de respeto, pero también está listo para ir a la guerra luego de que Estados Unidos reiterara sus amenazas de intervenir de forma militar si la represión de las protestas, que habría dejado al menos 500 personas muertas, no cesa. El ministro de Exteriores de Irán dijo este lunes que lo que ocurre en el país no son simples protestas, sino una guerra terrorista y una prolongación de la agresión estadounidense a Israel.
Según grupos de derechos humanos, las manifestaciones contra el régimen del Ayatollah Jamenei en Irán han dejado al menos 490 víctimas entre los activistas y 48 en las filas de las fuerzas de seguridad, mientras que se cree que la cifra de detenidos a lo largo de semanas de protestas pasa de las 10.000 personas. Sin internet en el país y con las líneas telefónicas cortadas, evaluar las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más difícil, al tiempo que no se ha podido contabilizar de forma independiente el número de víctimas. El gobierno iraní aseguró este lunes que tiene pruebas de la implicación de Estados Unidos e Israel en las protestas que se desarrollan en su país, refiriéndose a las mismas como un acto terrorista, señalando la existencia de agitadores externos, muchos de ellos vinculados al Mossad. Asimismo, cuestionó las posiciones de algunos países occidentales, señalando que condenan a las fuerzas de seguridad iraníes pero ignorarán el genocidio en Gaza, y acusó a Washington y Tel Aviv de instrumentalizar las protestas como parte de una guerra blanda, advirtiéndoles severamente que no interfieran en los asuntos internos de la República Islámica. Las protestas en Irán, activas desde diciembre, se han producido en un escenario de crisis económica y fuerte depreciación de la moneda local, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con intervenir si se producían muertes de manifestantes, e Israel estudia si el reciente secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro podría establecer un precedente aplicable al gobierno iraní. Teherán, por su parte, advirtió que el ejército estadounidense e israelí serán objetivos legítimos si Estados Unidos utiliza la fuerza para proteger a los manifestantes, a quienes acusó de atacar deliberadamente y con armas de fuego a las fuerzas de seguridad. Hasta aquí llega esta edición de MD Noticias. La actualización informativa será a las 19 en la edición central. Nos reencontramos mañana. Pase muy bien. La Intendencia de Montevideo evalúa los daños del temporal del fin de semana y el Ministerio de Ganadería sí declara la emergencia agropecuaria por sequía en algunas zonas del país. Uruguay proyecta recibir más de 3,3 millones de turistas en 2026, con una temporada estival que se perfila igual o mejor que la anterior, declaró el ministro Pablo Menoni. Una serie de correos electrónicos dan cuenta de que los 4 socios de Conexión Ganadera estaban al tanto de las finanzas de la empresa previo a la muerte de Gustavo Basso en noviembre de 2024. El Poder Ejecutivo realizó modificaciones al régimen general de beneficios derivados de la Ley de Promoción de Inversiones, según explicó, para promover la inversión y el crecimiento económico. Según grupos de derechos humanos, las manifestaciones contra el régimen del Ayatollah Jamenei en Irán han dejado al menos 490 víctimas entre los activistas y 48 en las filas de las fuerzas de seguridad, mientras que se cree que la cifra de detenidos a lo largo de semanas de protestas pasa de las 10.000 personas.